Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a una enseñanza más de la misericordia, de las riquezas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su paciencia en estos últimos tiempos, que Dios no abandona a los justos, que Él es fiel para todos aquellos que vienen con temor, con hambre, con sed de justicia, esperando en cualquier momento la venida de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará primeramente a su iglesia, a los buenos y a los malos. Y tenemos ese don de creer y de estar esperando a nuestro Señor Jesucristo sin pecado y haciendo su voluntad. Me pongo a los pies. A todos los suscriptores, a todos los seguidores, a los que daban un seguimiento y ya no lo dan, le he pedido a Dios para que los humille y los traiga de regreso, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, a los que Dios tenga también predestinados para escuchar su bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio que sea un instrumento de Dios, para que haya un fruto en sus corazones y pueda tener usted vida eterna. Bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, yo lo exhorto, lo amonesto antes de comenzar esta bendita palabra, sobre todo en estos últimos tiempos que a mí me da tristeza, angustia por toda aquella gente que está ajena a este camino. Yo le pido a Dios para que levante obreros en el nombre de Cristo Jesús. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, puede ser un varón o una mujer que tenga temor y que todavía no tenga usted la estatura espiritual para poder compartir este bendito evangelio, pues de todas maneras, para que no haya excusa ni pretexto el día del juicio, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, para que usted comparta a los que estén a su lado, al vecino, a todos, por este medio. Y usted encuentra por esta plataforma de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Mi consiervo Jan Eduardo Garibay Ramírez, 4 horas. Yo le recomiendo que 1 hora diaria se siente con la persona que le va a compartir, que en ese momento usted esté y sea un instrumento para que Dios lo utilice y poderle explicar cualquier duda que tenga. Y si no se la puede explicar en el momento que usted esté compartiendo, ahí están los contactos, ahí está el teléfono, para que en ese momento usted levante la bocina y marque, y en ese momento se la atienda para no perder esa persona que se le está compartiendo. Bien, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 5 de la epístola de los Efesios, en el capítulo 2, 7. Pues ayer veíamos en el versículo 6 de todas las riquezas que nos trajo Dios, que antes estábamos en el capítulo 2 ajenos, que antes estábamos en ignorancia, alejados de Dios, pero que por su misericordia, no siendo pueblo suyo, nos vino a ser cercanos y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos viendo ayer en el versículo 6 todas estas bendiciones que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, que quitó la muerte, que nos resucitó espiritualmente, pero
el amor tan grande que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, también fue un pacto. O sea, primeramente Cristo nos dio, primeramente Dios nos dio, primeramente Dios nos amó, primeramente nos sacó y luego nos pidió el pacto. Y este es el pacto. Fíjese bien, ponga atención, porque esto no lo enseñan hoy en las congregaciones falsas. Fíjese bien, ¿para qué nos resucitó? ¿Para qué nos llamó? Y recuerda, los que van dando un seguimiento, en este capítulo 2 de Efesios, está hablando en general de los que no éramos pueblo, de los que éramos gentiles. Ahora, ¿para qué nos llamó? ¿Para qué nos amó? ¿Para qué nos resucitó? ¿Para qué nos sanó? ¿Para qué estamos a su diestra? Fíjense, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que Dios pudo mostrar todas estas riquezas en los siglos venideros? Primero empezó con Cristo, en el año 0, en el año 33, porque en el año 33 muere y resucita Cristo. Ahora bien, ¿para qué nos resucitó? ¿Para qué nos llamó? Bueno, para mostrar por medio de una iglesia santa, para mostrar por medio de los que creyeron y se entregaron a Dios y no contristaron el Espíritu Santo y tienen el poder de Dios, para mostrar Dios por medio primeramente de Cristo y también por medio de su iglesia en los siglos venideros. Empezamos en el año 33, luego en el año 133, luego en el año 233, luego en el año 333, hasta llegar al 2024, y Dios, a los que creen, a los que aceptan el pacto, Dios sigue mostrando a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, estamos hablando de riquezas verdaderas, de riquezas incorruptibles, de riquezas que no provienen del diablo ni de aquí abajo, como prosperidad, casas, dinero. No, el Dios que yo tengo, el de los cielos, me da otras riquezas. Y no me engaña con las pasajeras ni las de aquí abajo. ¿Cuáles son las riquezas? Pues recuerde todo lo que ya vimos. Nos dio vida juntamente con Cristo estando muertos, cuando anduvimos en la corriente de este mundo, bajo la potestad del aire. Nosotros que vivíamos en la carne, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, pero Dios, recuerde lo que vimos en la enseñanza pasada, que es rico en misericordia. Ahí empieza su misericordia. Otra riqueza es su amor, con que nos amó dándonos a su Hijo, es otra riqueza. La resurrección, que nos resucitó juntamente con Cristo, es otra riqueza. La sabiduría es otra riqueza. La luz es otra riqueza. El ser su Hijo es otra riqueza. El tener las alas del gran águila es otra riqueza. Entonces, estamos hablando de las verdaderas riquezas y de las abundantes, porque Dios es un Dios en abundancia. Es un Dios que nos da en abundancia, no nos da a medias, nos da siempre en abundancia. Las canastas de pan están llenas, la gente siempre quedó saciada, la gente siempre quedó sana, la gente siempre quedó viendo, la gente nunca quedó confundida, siempre entendió, siempre fueron acreedores a todas las riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús en este pacto. Ahora, Dios nos las mostró primeramente con su Hijo, pero de igual manera Dios hoy muestra su poder, muestra estas riquezas con su templo, que es la iglesia, pero que debe de ser santa, porque una iglesia santa
¿Qué habla la verdad? Para poder tener estas riquezas, esta herencia, se necesita muerte. Se necesita no pecar, se necesita salir. Entonces, una verdadera iglesia primeramente muestra mediante hechos el poder de Dios para que también las ovejitas puedan obtener todas esas riquezas abundantes y vayan teniendo un crecimiento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahí está, su gracia y su poder. Y ya le digo, bendito hermano, ayer le decía, no hay poder que pueda resucitar a los muertos. No hay poder que pueda transformar a un ser humano, a un ser angelical. No hay poder en el planeta Tierra para que pueda quitar las guerras y se conviertan esos seres humanos que tienen ese fruto en bondad, en amor. No hay poder más que uno. Es la gracia de Dios. Y para eso nos ha enviado, para mostrar su luz, para hacer la sal, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad. Para con nosotros, para con todos los seres humanos. O sea, ese es nuestro trabajo. Nosotros, la iglesia, según este versículo, vamos a mostrar las riquezas de su bondad, de su misericordia, de este bendito camino, para con nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando dice en Cristo Jesús, es que hay un precio para estar en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está en medio de los que están crucificados, de los que aman a Dios, de los que están en la verdad, de los que están en el monte, de los que están en la cruz, de los santos. Gloria a Dios. Ahora, aquí otra de las riquezas, porque estamos viendo las riquezas. Dice en el versículo 8, por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo sí soy salvo y tú no, yo sí creí y tú no. No, hermano, no. Por gracia son salvos, inmerecidamente, no lo merecíamos, inmerecidamente mediante el poder de Dios. Por eso Cristo Jesús es el autor, es el que está sentado a la diestra, porque Él sí nos vino a salvar con su vida. Puso su vida por nosotros. Entonces, inmerecidamente, por gracia, somos salvos, y esto fue por medio de la fe, o sea, no por obras. Porque esto es muy importante. Alguna vez que Dios me permitía dar el evangelio a mi padre, que mi padre pues costó trabajo porque mi padre fue una persona sabia del mundo, muy leída, con profesión. Y recuerde, es muy difícil que una persona sabia y rica, Dios pueda tocar sus corazones, más no imposible. Por eso Cristo Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque a ti te agradó ocultar estas cosas para los sabios y los ricos. Pero bueno, voy para allá, bendito hermano. Mi padre fue, creo que de 8 o 9 hermanos, el más grande. Y mi abuelo cuando estaba grande eran pobres. Mi padre tuvo que trabajar para pagar sus estudios y ayudar también a sus padres, desde jovencito. Entonces, mi padre cuando se le dijo que era pecador, él me dijo, no, yo siempre me dediqué a mi casa, siempre me dediqué a estudiar, siempre me dediqué a no robar, a ser un hombre de bien. Y de igual manera, cuando me casé, siempre vi por mi esposa, siempre vi por mi casa, siempre vi por mis hijos. Yo tengo la frente en alto, porque él nos enseñaba eso, ¿verdad? A tener la frente en alto, pero recordemos que la bendita palabra dice
que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, que no había un solo justo. Y el principal pecado es estar ajeno a la obra para la cual nos hizo Dios. Y pensar, porque dice la palabra, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte, hay caminos. Ahora, por medio de la fe somos salvos. Ahora, ¿qué es por medio de la fe? Mi padre, después de tiempo, fue humilde para escuchar y comprender entonces que por un momento el pecado y que las obras que hacíamos no eran las de Dios, y creyó en Cristo, creyó en la Biblia, creyó en el Evangelio, que esa es la fe. Creyó sin ver al diablo, sin ver la obra del diablo, sin ver la obra de Dios. Creyó que tenía que salir, creyó que se tenía que entregar a Cristo, creyó. Porque la fe es tener la convicción, la certeza de lo que se promete y no se obtiene luego. Y siempre la bendita palabra, desde que nos da la primera enseñanza, que es el Evangelio, para poder entrar al reino, pues nos promete una salvación, nos promete una adopción, nos promete una resurrección, nos promete luz, nos promete una sabiduría, pero yo no la veo todavía. O sea, cuando fui llamado, ahorita ya la vi, pero cuando fui llamado no la veo, pero creí. Y al creer entonces le dije, Señor, no por labios, sino por hechos, me bautizo y muero, sin saber el por qué, Señor, nada más porque creo que tú me dijiste sal, eso no es mío, va a ser destruido, y empiezo a venir a tu palabra para creer en todo lo que me digas. Y claro que la bendita palabra me salvó, porque la bendita palabra me dio el conocimiento del engaño que trajo Satanás, del engaño en que yo estaba, porque esta palabra es de verdad, esta palabra es de salvación. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Y también, hablando de la fe, yo siempre me gusta profundizar, porque es un tema muy mal comprendido, como todos los temas, por el pecado en la mayoría de las congregaciones, libros que venden de la fe, del ayuno, y engañan a la gente. La fe, ¿qué es la fe? Y decirle a Dios, auméntame la fe, Señor, ¿qué es eso? Bueno, mire, Dios a todos los hombres nos ha dado un libre albedrío, que es una conciencia, y para discernir entre el bien y el mal. Porque yo, antes de que fuera cristiano, tenía cierto discernimiento para las cosas que eran malas, como robar, como tomar en la calle, como pelearme, como matar, etc. Sabía que era malo. De hecho, la gente que no es cristiana hace muchas cosas a escondidas de la ley, porque tienen un libre albedrío, más no un perro, más no un león, más no una ballena. Bueno, entonces ahí empezamos. Ahora bien, Dios nos diseñó así, nos hizo así. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la separación de Dios, pues estuvimos, como dice aquí en Efesios, en ignorancia, ajenos a este pacto, ajenos al Dios de los cielos. Pero cuando alguien llegó, por misericordia de Dios, con el Evangelio, entonces con ese libre albedrío que Dios me dio, y ya no depende de nadie, porque Dios nos hizo así, creí, si tuve temor de no amar más las tinieblas. Porque hay muchos que cuando se les dice del pacto salgan y arrepiéndase, en San Juan capítulo 3 dice que los hombres, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas. Ahí está, el libre albedrío, ¿verdad? Y no tuvieron fe porque no creyeron y se burlaron que iba a haber un juicio
Entonces, Dios nos ha dejado a todos, pero uno tiene la facultad de creer o no creer antes de ser cristiano. Y Dios dejó una enseñanza que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, con poder para poder entender en la carne sin ser cristiano, para poder entender ese mensaje, nada más, no las demás enseñanzas, porque nadie que haya creído primeramente en el Evangelio y quiera seguir leyendo la Biblia, Dios le pone un sello para que no le entienda. Pero Dios ha dejado poder en el Evangelio de las buenas nuevas de salvación para que los que son de la carne y vengan a escuchar puedan entender en ese momento esa enseñanza del juicio final, del pecado y de la salvación, de la resurrección, del pacto de la muerte y de la cruz. Ahora, si yo creo en eso, que Dios así nos hizo, y si yo no me aferro más a la maldad, si yo creo en el primer mensaje, entonces ahí entra la palabra que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, serías el árbol más grande del huerto. Ahora bien, ya creí en el primer mensaje, tuve la resurrección, tuve la adopción, ahora tengo derecho a las riquezas, no por obras, sino por la gracia y por la misericordia. Tengo derecho a esta bendita palabra. Ahora, esta bendita palabra cuando entré, pues me enseñó que todo lo que hacía era pecado, y abundó el pecado en mí, pero también abundó la gracia, que por fe Dios me dijo, te he dejado mi poder para que hagas morir todo lo que hacías antes y empieces una vida nueva. Entonces, la fe es que detrás de cada mandamiento, que es un sacrificio, que es una separación del mundo, detrás de cada mandamiento hay una promesa de riquezas espirituales, como crecimiento, discernimiento, etc. Ahora, por eso dice, por gracia son salvos por medio de la fe, por haber creído en el primer mensaje, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, esto no fue para que yo me jacte de decir yo sí creí, tú no. No, a todos los seres humanos Dios les repartió lo mismo. De hecho dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También acuérdese que dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, no dice que todos iban a creer, para que todo aquel que en él crea, y ahí está la fe. Ahora, si yo creí, no se jacte, no, así nos hizo Dios, así nos diseñó, y ese es un don que Dios nos dejó para decir sí en el momento en que creímos, para que nadie se jacte, para que en todo momento estemos agradecidos a Dios de que cuando yo dije sí, no fue de mí, sino también fue un don de Dios. Espero que vayamos entendiendo. Y aquí dice que fuimos salvos en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando vino Cristo Jesús, dice la palabra en Romanos, que no había ni uno bueno, ni uno que buscase a Dios, que todos tenían en su lengua veneno de áspid. Claro, teníamos la lengua de Satanás, alejados del pacto, haciendo por naturaleza las obras por las cuales Dios no nos diseñó. Entonces, no había un solo justo. Por obras no fuimos salvos. Porque la obra que yo hago el día de hoy es por medio de la fe, es por medio del fuego de Dios.
no a mi carne, no a mis fuerzas. Ya Dios nos permitió un primer pacto sin Dios para ver que no había un solo justo. Y que el único justo que estuvo aquí en el planeta Tierra fue porque tuvo el fuego de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. El cual nos deja en este pacto ese poder bendito, como lo vimos en Efesios, ese poder que actuó en Cristo, ese poder también nos lo deja a nosotros, para que no sea por obras, ni la salvación, ni el caminar justamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso dice que es gloriarse. Bueno, yo puedo decirle en el mundo a mi padre, si me deja unas tareas en la casa, y gloriarme y decirme, papá, hice todo, mira, soy un buen hijo. Sí, porque mi papá no me dio un poder para hacerlo. Pero en este caso, si mi papá, por poner un ejemplo, ¿verdad?, me deja que haga la cama, que lave los trastes, y me deja un robot, y yo nada más lo programo para que haga todo, me podré gloriar con mi papá cuando venga a decirle, mira papá, ya hice la cama, y yo voy a decir, hijo, fue el robot, yo te lo dejé. De igual manera, el espíritu que está dentro de usted y dentro de mí, si es que no hemos pecado, que es Dios, Él hace las obras para no pecar. Él hace las obras que nos pide. Por eso es muy importante no contristar al Espíritu Santo, pero es muy importante guardar el fuego que tenemos. Entonces, creímos, primeramente, fuimos salvos, no porque hayamos sido buenos, porque no había uno solo bueno. Y de igual manera también vamos a ir a la vida eterna, no por mis obras, sino por las obras que haga Dios dentro de mí. Por eso, pero primero está hablando antes de ser cristianos. No había un solo bueno que dijera a Dios, este sí merece ser salvo porque fue bueno. No había uno solo. Entonces, somos salvos inmerecidamente por medio del amor de Dios y de Cristo. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace rato le decía, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me resucitó, me sacó de los muertos, me dio luz, me sanó, me amó con una condición y un pacto. ¿Por qué? El mismo Satanás viene y me dice, mira, te voy a dar dinero, te voy a hacer rico, te voy a dar casa, fama, y cualquier persona que me ofrezca cualquier cosa aquí en el planeta Tierra, le voy a decir, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Satanás, a cambio de tu alma, a cambio de tu vida, para separarte de Dios. Y Dios no. Pero Dios también, ¿por qué nos vino a dar todas estas riquezas? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la condición? Que hoy no se predica esto. Fíjese bien lo que dice. Primeramente, en el 10. Primero, porque somos hechura suya. Y ahí empezamos. Primero me habla, me resucita, me saca de las tinieblas, me hace su hijo, me adopta y me empieza a dar una hechura, o sea, una forma, porque yo tenía una forma animal, tenía el fruto del diablo, codicia, avaricia, envidia, todas esas cosas. Entonces, Él me empezó a hacer a su imagen. Ese es el discipulado, cuando nos habla. Qué amoroso es Dios. Por eso dice, y nadie me diga que primero me amó, porque yo primero los amé a ustedes. Y luego, una vez que nos amó, ¿qué nos pide? Amen al prójimo. Den por gracia lo que... Pero me tiene que dar una hechura, me tiene que adiestrar para la batalla.
Y ese es el discipulado por medio del poder de Dios y por una iglesia santa. Puede durar 1 año y medio, puede durar 2 años, según el hambre y la disposición que usted tenga. Ahora, aquí, porque somos hechura suya hasta alcanzar la imagen de Dios, que es la del amor y que es un ser espiritual. Hechura suya, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Hechura suya. Luego, fíjense bien, creados en Cristo Jesús, creados. Bueno, Dios, Cristo Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Él creó seres espirituales. Ahora, la forma y la hechura que Dios me regresa como creador es la espiritual. Recuerda que dijo Cristo Jesús: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Y creados también, porque Jesús es el pastor que nos trajo el alimento. Jesús es el pastor, como dice en Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, hablando de la abundancia de las riquezas y que me fue dando con la leche espiritual, luego con el pan espiritual, me fue dando una crianza para alcanzar una estatura, la estatura a la cual Dios quiere que usted llegue, que es la estatura del varón perfecto, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, etc. Cualquier. Ahora, fíjese bien. Creados en Cristo Jesús, aquí está el pacto. Ponga atención. Para buenas obras. Pero vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, porque yo puedo torcer la escritura y decirle: no, hermano, si usted trabaja y tiene una empresa es buena obra, si usted está diezmando es una buena obra, porque Dios nos hizo para trabajar, Él nos hizo para... No, falso, falso. Hay 2 obras. Una que es buena, que es la que Cristo Jesús hizo, trabajar en los negocios de su Padre, trabajar en el campo que nos dejó, y no hay ninguno bueno más que uno. La otra obra no es de Dios, la otra obra no salva, la otra obra no lleva luz, la otra obra no lava pies, la otra obra me desconecta de entregarle mi vida que fue comprada a Dios para ser misericordioso, para hacer luz, para hacer sal, para apacentar al rebaño, para dar por gracia. Ese es el pacto y hoy nos enseña eso. Hoy tuercen las escrituras. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que tenga y usted entiende este versículo de otra manera, hábleme, sea humilde. Yo le puedo concordar con muchos versículos bíblicos para que usted quede satisfecho que fuimos comprados para la obra del amor, para la obra de dar testimonio, para la obra de lavar pies, como extranjeros, peregrinos, gente de paso, y esa es la fe. No perder el tiempo, sino que Dios me dé una hechura, que me dé un don para poder tener derecho a la herencia del campo, que es toda buena obra, por medio de Él, porque solamente hay uno bueno. Y ahí está el árbol que se puede conocer por sus frutos, el árbol bueno, y ahí también está el árbol malo, según la obra que cada uno tenga. Ahora, entonces, ¿para qué me creó Cristo? ¿Para qué? Para buenas obras. Multiplicarnos, llevar el evangelio, enseñar la palabra, ofrecerle sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Fíjate bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo perdimos en el Edén, como vimos en Efesios capítulo 1, que Dios nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Predestinado desde antes de la fundación del mundo para estas obras. Ahora, las perdimos por siglos. Llegó nuestro Señor Jesucristo y nos vuelve nuevamente a dar lo que el campo, la herencia
que Dios nos dejó en este planeta Tierra como una preparación para ir a la vida eterna. Ahora, ¿en dónde debo de andar? En esta obra, hermano, porque así lo dispuso Dios, no es palabra mía. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Las que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en estas obras. Y le digo, no por jactarme, pero tengo, gracias a Dios, 16 años como ministro y sigo andando en esta bendita obra por la cual Dios me resucitó, por la cual me sacó de los muertos, por la cual me resucitó juntamente con Cristo, por la cual me hizo su hijo, por la cual, ¿cómo no voy a ser agradecido? Por eso venga y alabe a Dios. ¿Tenemos una deuda? No a la carne, no al mundo, no al diablo. Tenemos una deuda a todos los que hemos sido resucitados, a todos los que nos regresó la vida, a todos los que nos dejó. Tenemos una deuda con Dios. Paguémosla, hermano. Porque así debemos de andar en su campo, haciendo buenas obras. Dice en el 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, Dios nos dice, ¿se acuerda la enseñanza pasada o hace 2 enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana, que yo le dije que uno de los pecados más graves que el primer pueblo en el Antiguo Testamento, cuando fue sacado de Egipto, que pronto se les olvidó de dónde lo sacó Dios? De la esclavitud, del agobio. Entonces, de igual manera, el ser agradecido y un mandamiento que nos da Dios es que no se nos olvide de dónde nos sacó, quiénes éramos nosotros, quiénes éramos antes, que teníamos otros dioses y que estábamos predestinados para ir al lago de fuego también. Entonces, nosotros, ante el primer pueblo, en el Antiguo Testamento, todos los seres humanos que no tuvieran el pacto que Dios le dio a Abraham, porque Dios le dio ese pacto a Abraham, el pacto de la circuncisión en el prepucio, en la carne, a los 8 días de nacidos, a todos los que Dios reconocía como el pueblo por esa circuncisión, que era el pueblo hebreo o el pueblo judío. Y todas las naciones alrededor, como Egipto, como los sirios, como los filisteos, como los amonitas, emonitas, jebeseos, hititas, todas esas naciones no tenían la señal en el prepucio, eran llamados, los mismos pobladores les llamaban incircuncisos, y sabían perfectamente bien ellos que no tenían al Dios del cielo como ellos lo tenían. Ahora, acordémonos, no se le olvide ni a usted ni a mí, que nosotros no venimos de la simiente de carne del pueblo hebreo, que nosotros éramos gentiles, que no éramos pueblo de Dios. Acuérdense cómo empieza Efesios 2, que nosotros nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión. Entonces, ahí está el amor de Dios para ser fiel. Ahí está la profecía de la piedra del ángulo, que es Cristo, que vino a alguien que no era su pueblo, a hacerlo también su pueblo. Entonces, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, nosotros, a ustedes, los gentiles, porque también así se nos llama, gentiles, en cuanto a la carne, porque nacimos en carne, yo nací en carne. Recuerde que dijo Cristo Jesús en San Juan capítulo 3, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. O sea, en cuanto a la carne, porque éramos seres carnales, eran llamados
incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne de ellos, en el prepucio. Dice, porque recuerden que los efesios no eran pueblo de Dios y habían tenido el amor de Dios. Dice en el versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se acuerda que ayer le decía, bendito hermano y bendita hermana, que un muerto nada sabe? Que un muerto está desconectado, que un muerto está como en estado vegetativo, y que el amor de Dios, a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que estábamos en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados es muertos, separados. Yo era mexicano, yo estaba alejado de la ciudad de Israel, alejado de Jerusalén la celestial, de Israel la celestial, alejado. Y estaba ajeno a los pactos de la promesa. No sabía yo del pacto, no sabía yo que tenía que darle mi vida, no sabía yo que había una vida eterna, no sabía yo del pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo con su pueblo. No sabía, estaba ajeno como católico o como cualquier otra religión, muertos, sin Cristo, ajenos. ¿Y por qué dice Dios esto, bendito hermano? Para que seamos fieles, para que veamos sus verdaderas riquezas, su misericordia. Dice, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quiero profundizar un poquito esta riqueza y esta maldición. Sin esperanza. La vida que yo llevaba sin Cristo, la vida que lleva todos los seres humanos, mediten lo que le voy a decir. Bendito hermano y bendita hermana, por favor, voy a tratar de ser lo más claro que pueda. Toda la gente que ahorita está ajena al pacto, que está sin Cristo, tiene una sola esperanza: en el cuerpo, con su familia y en el mundo. La esperanza que tienen ellos es llegar a ser prósperos, llegar a tener una profesión o llegar a tener dinero o negocios. La esperanza que ellos tienen es el vivir bien mientras estén en este cuerpo humano. La esperanza que ellos tienen es conocer el mar, conocer alguna nación, viajar. La esperanza que ellos tienen es buenos perfumes, vestir bien. Y yo así estuve en un tiempo con esa esperanza tan pobre que va a acabar en cualquier momento, y que yo decía, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, y que yo procuraba y me desesperaba en alcanzar esa esperanza tan pobre, tan engañosa. Pero cuando Cristo Jesús vino a mi vida, me resucitó, me dio una esperanza eterna, ya no pasajera, ya no para apurarme, y me dijo, tira todo eso a la basura y empieza por esta esperanza que es la vida eterna y que no se compara con nada de lo que ofrece Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué no se compara? Porque para empezar, la riqueza más grande es estar con Dios, es tener una vida eterna, es tener un cuerpo incorruptible, es que va a enjugar mis lágrimas y nunca más voy a llorar, es que nunca voy a ver de un ser querido allá arriba muerte ni enfermedad.
ni violencia, ni secuestros, ni droga, ni asesinatos. ¡Ah, la, 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 la! ¡Ah, la, 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 la! ¡Fuera! Nunca voy a ver eso. Y lo que me espera no se compara ni con el paraíso de una playa, de una isla, de un yate, de un bosque, de una montaña que yo pueda codiciar para vivir. No se compara lo que Dios nos tiene preparados. Y no por 30 o 40 o 50 años, no, sino por la eternidad. Y esa es la esperanza. Y vivir con un propósito, vivir con esa esperanza, me ha sacado de esa pobreza, de ese peso, de tener la vista corta y de disfrutar tan poquito tiempo. A los que hemos creído, a los que tenemos fe, a los que hemos sido salvos por gracia. Entonces, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, la que no se puede palpar, porque hoy yo no soy mexicano, hoy yo soy del pueblo de Dios, soy un israelita, soy un judío. Como dicen Romanos, no es judío el que lo es en el exterior y en la primera circuncisión, no, sino es judío aquel que ha sido circuncidado en el corazón en este nuevo pacto. Ciudadanía de Israel. Y estábamos ajenos a este pacto de morir de la cruz y vida eterna. Ajenos a lo que le acabo de decir, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está? Qué fea vida, ¿verdad? Desde que entró el pecado, qué feo se está ya así. Muchos dicen tener a Dios, en los católicos y muchas religiones, pero es un Dios de aquí abajo, que no es el Dios de arriba, que lo que les enseña es precisamente estar ciegos y tener una esperanza en lo que están en este planeta Tierra. Y sus bendiciones de ellos es tener salud, refrigerados llenos, trabajo. Ese es el Dios de ellos. Qué feo. Pero el Dios de nosotros es diferente. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que desde que Dios me dio vida y me dio esta esperanza, yo estimé todo como basura para echar mano de aquella riqueza que Dios me ha prometido. Bueno, dice, pero ahora a los que creímos, como los efesios, que ya estaban sentados en los lugares celestiales, pero ahora ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, o sea, separados, muertos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana, como siempre Dios me ha permitido. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, con Dios, cerca. Yo a mi esposa la tengo cerca, ahorita está aquí atrás de este lado de la pared, están preparándose para la palabra. A mi hijo lo tengo cerca, está aquí, no lo tengo casado en Estados Unidos, no, lo tengo cerca, lo tengo viviendo conmigo. Ahora bien, cuando entró el pecado, Dios se alejó y Satanás nos trajo ese alejamiento, porque la palabra muerte es alejar. Y Dios estuvo lejos y Satanás estuvo cerca del ser humano y tuvo el imperio sobre el ser humano durante mucho tiempo. Ahora, el sacrificio de Jesús, su sangre, limpia la vida de Cristo inmaculada, santa, sin pecado, vino a limpiarnos de la mancha del pecado con su vida para volvernos a regresar lo que perdimos en el Edén, la presencia de Dios, Dios con nosotros. Recuerden la profecía en el Antiguo Testamento de Manuel,
que cuando viniera Dios, su nombre sería Emmanuel, con simbolismos, porque si usted verifica, Emmanuel tiene un significado y significa Dios con nosotros. Y nos regresa ese sello, nos regresa esa unción, nos regresa su presencia, y Cristo Jesús nos vino a traer la paz, nos vino otra vez a traer la cercanía, nos vino nuevamente a meter a la casa de Dios, que es el templo. Entonces, es la presencia de Dios aquí. Por eso dice, vosotros no estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, espero haber sido expresivo. Bendito hermano y bendita hermana. Dice, porque Él es nuestra paz. Ahí está. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿por qué Él es nuestra paz? Sí, sí. Cuando vino Cristo Jesús, dijo, yo soy la paz. ¿Cómo que eres la paz? Sí, sí, yo vengo a dar mi vida, vengo a dar mi sangre, porque Dios es enemigo. Ustedes estaban ajenos, ustedes estaban muertos, ustedes estaban sin Dios, ustedes estaban alejados de la ciudadanía. Pero yo soy el mediador que voy a dar mi vida para que todo aquel que en Él crea, yo suba a abogar y a interceder con mi sangre y baje la presencia de Dios dentro de usted y vuelva a Dios a tener amistad con usted. Esa es la paz. Porque en un tiempo estuvimos en guerra con Dios. Y Jesús nos las trajo. A los que creyeron, a los que tuvieron fe, a los que por gracia somos salvos. Ahora, Cristo es nuestra paz, fíjese bien, que de ambos pueblos. El primer pueblo de la circuncisión en el prepucio. Y de uno que no éramos su pueblo, que éramos uva silvestre. Que éramos rama de otro árbol. Y que nos injertó. Entonces, ¿por qué Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno? Sí, de hecho, Pablo, Juan, Pedro y estos gentiles de Efesios eran hermanos. Y Pedro, a los primeros judíos de la circuncisión que no creyeron, Pablo los hizo a un lado, como Cristo Jesús. Ya no eran pueblo de Dios. Y los que iban creyendo que eran gentiles, eran hermanos, era el nuevo pueblo de Dios. Y de igual manera, los gentiles que no creían, que no tuvieron fe, de igual manera, no son pueblo de Dios. Pero de los dos pueblos, tanto del primero de la circuncisión como del que no éramos, a los que creímos, tanto de un pueblo como de otro, nos vino a ser un solo pueblo. ¿Por qué? Porque las promesas de salvación, de resurrección, de la gracia, del poder de Dios, fue de igual manera tanto para el primer pueblo como para los gentiles, ni más ni menos. Ni más ni menos. Por eso el primer pueblo, pecador, se enojó y se molestó. Y sabían y decían, esto no es de Dios, porque no es justo Dios que nosotros, que somos un pueblo desde hace siglos, venga Dios a traernos o a ofrecer lo mismo que nosotros que hemos trabajado, lo mismo que alguien que no era su pueblo. Claro que también hay enseñanza sobre eso. Entonces, de los dos pueblos vino a ser uno. Por eso Pedro, Pablo, Juan eran uno con los que habían creído de otras naciones
que no estaban circuncidados en la carne, pero sí en el corazón. Y vuelvo a repetir, grábeselo. Pablo, el mismo Jesús, Juan, a los que eran del primer pueblo, que fueron pecadores como los fariseos, como los saduceos, se apartaban de ellos. Y no eran pueblo. Ahora, fíjense bien. Derribando Cristo Jesús, derribando la pared intermedia de separación. Los simbolismos que pone Dios hay que meditarlos. En una parte, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando estuvo de presidente Donald Trump, él estaba haciendo un muro para que los mexicanos o todos los extranjeros que no fueran de Estados Unidos, que no tuvieran pasaporte, no pudieran pasar a Estados Unidos. Estaba haciendo un muro muy alto y muy seguro que iba a costar muchísimo dinero. Terminó su gobierno y el otro presidente ya no siguió, porque como son partidos de oposición, pues no siguió con el plan de Trump. Pero bueno, vamos a suponer que este presidente haya seguido, o que queden las elecciones. Va a seguir con ese proyecto. Entonces, vamos a pensar que lo termina y que ponga vigilancia, pues va a ser impenetrable. No van a poder pasar ni de ninguna nación, porque México es un trampolín para muchos países latinoamericanos de pasar a Estados Unidos. Entonces, no van a poder ya. De igual manera, Satanás, con el pecado, nos trajo una pared que nos separaba de la luz, que nos separaba de Dios, y que esa pared, ningún ser humano tenía poder para derribarla. Nadie, ni sabiduría humana, ni nadie tenía el poder para poderla derribar. Más que Dios, por medio de Cristo Jesús, a los que creyeran. A los que creyeran. Y pasar del mundo, pasar, ahora sí que vamos a poner de ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos en un tiempo se le llamaba paraíso, la ciudad del sueño o el país del sueño. Sí, pasar de un lugar donde había pobreza a un lugar donde hay riquezas, que es Estados Unidos. Así también le pongo el simbolismo, ¿va? Cristo Jesús vino a romper la pared para salir de la muerte, para salir de la esclavitud, para salir del agobio y para ser ricos y para tener derecho a esta bendita vida, no por obras, sino por fe, de todas las riquezas que Él nos trajo a los que quisieran. Entonces, Él derribó la pared intermedia con su vida, derribó esa pared intermedia de separación. Alabados a Dios, alabados a Cristo. ¿Por qué nos enseña todo esto Dios? A los que hemos sido llamados, para que seamos agradecidos, hermanos, para que seamos fieles, para que valoremos de dónde nos sacó el amor de Dios y de Cristo Jesús, para que no pisoteemos tan grande salvación. Dice, en el 15, seguimos viendo las riquezas, seguimos viendo lo que nos trajo, aboliendo en la cruz Cristo, aboliendo en su carne las enemistades. Fíjese bien, fíjese bien. ¿Qué enemistades? ¿Quién era mi enemigo? Dios era mi enemigo. Cristo era mi enemigo. Ahora, cuando Cristo Jesús fue crucificado, cargó con todo el pecado que me hacía enemigo de Dios en su carne. En su carne. Cristo Jesús cargó con todo el pecado en su carne. Un pago injusto, porque no lo merecía, pero por amor se ofreció a sí mismo para cargar con el pecado
Por eso su carne fue descarnada. Por eso su carne fue abolida y Jesús resucitó en espíritu. Entonces, aboliendo, quitando, destruyendo. La palabra abolir es destruir. En su carne, las enemistades. ¿Por qué? Voy a ser más profundo. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Satanás únicamente me puede ofrecer riquezas que mi carne desea. Satanás no me puede ofrecer cosas espirituales. Y cuando entró el pecado, por naturaleza, murió mi espíritu y por naturaleza era un ser terrenal, era un ser carnal, que por naturaleza buscaba las cosas de Satanás, por naturaleza. Ahora, viene Cristo Jesús y primeramente en su carne abole todo el pecado para subir con su Padre y con su sangre y por fe en el bautizo dejar mi carne para no tener deseos de la mesa del diablo y me resucitó espiritualmente para poder ser acreedor al alimento espiritual y ya no al carnal. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, porque mientras yo estaba en la carne, era enemigo de Dios. Romanos 8, si gusta, léalo. Dice que los que son en la carne no pueden agradar a Dios, y los que son de la carne son enemigos de Dios. Entonces, ¿qué vino a quitar este pacto? La carne, por medio de la fe, por medio del bautizo. ¿Qué nos vino a dar? La resurrección espiritual para... Acuérdense que dice, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Ahora, la persona que es espiritual, en ese momento, Cristo Jesús en la cruz, quitó esa enemistad y nos hizo seres espirituales a los que nos bautizamos y fuimos plantados juntamente con Él. Entonces, aboliendo las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ahora, también vino a quitar la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué? Porque esa ley y esas ordenanzas eran imposibles hacerlas en la carne. No se podían. De hecho, esta ley es espiritual. Esta ley no se puede cumplir si no somos seres espirituales. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Aquí me voy a quedar porque sí necesito profundizar esta bendita enseñanza más. Ya se me fue la hora. Pero nos quedamos en el 15, en la ley de los mandamientos. Ya expliqué, aboliendo en su carne las enemistades. Bien, bendito hermano y bendita hermana, yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con enseñanza número 6. Gracias y hasta mañana.